Hay un encuentro el día de hoy en México. Recordemos, el Ejecutivo encabezado por Felipe Calderón recibe en estos momentos a una comisión de quienes coordinaron esas caravanas por la paz con justicia y dignidad. Ese reclamo de la paz que se vive desde hace años en ese país nos lleva al primer resultado efectivo. Vamos a ver, esta reunión comenzó en horas de la mañana del día de hoy. Vemos que el presidente Felipe Calderón era quien encabezaba por parte del Ejecutivo, y hay un colectivo, también entre ellos se encuentra el poeta Javier Sicilia, dándole unos requerimientos claros, algunos puntos necesarios para ponerle fin a la violencia. Sicilia habló y dijo: en México esta violencia no se detiene. El presidente Felipe Calderón también habló de responsabilidades, pero Laura Simón está allí. Laura, te tenemos vía telefónica, bienvenida, y contanos el balance que podemos tener a esta hora de esta reunión, recordemos, todavía en marcha. Sí, Lourdes, esta es una reunión que está en estos momentos aquí en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Pues, Lourdes, se han escuchado las posiciones, sí, del presidente Felipe Calderón y las del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sobre la estrategia de seguridad en México. El presidente ha insistido en que no es el gobierno el responsable de la escalada de violencia en el país, sino, dice, la delincuencia organizada, que ha cambiado sus modelos de operación, antes pues centrados en enviar la droga a Estados Unidos, y hoy pues disputándose palmo a palmo el territorio mexicano, además pues diversificando sus actividades delictivas, ya no solamente dedicándose al tráfico de drogas, sino a los secuestros, a las extorsiones, a la piratería. Reconoce la responsabilidad del Estado en el deterioro de las instituciones y en la descomposición social en el país, pero sin embargo el presidente centra este reconocimiento frente en la responsabilidad, en las omisiones y en la corrupción de las autoridades locales. No acepta que sea así en las federales. Insisto también, ha existido en los momentos, Lourdes, en que el retiro de las fuerzas federales no va a detener los abusos de los criminales. Y por otro lado, pues sí se han escuchado los testimonios de las víctimas que reiteran que la responsabilidad del Estado compete también al gobierno federal que encabeza el presidente Felipe Calderón. Aquí se habló específicamente, por ejemplo, de la participación de la Policía Federal en un secuestro y un asesinato en el estado de Chihuahua. Laura, ellos han dicho, no, sí, Lourdes, sí, Laura, justo cuando nos venís relatando esa participación de estas víctimas, veíamos incluso momentos bastante emotivos. Recordemos, gente familiar de esas víctimas, cerca de 40.000, recordemos, muertos en ese país desde que comenzó esa llamada lucha contra el narcotráfico. Laura, ayúdanos a entender las palabras del presidente Felipe Calderón. Esto dijo en una de sus intervenciones. Sé que hay quienes afirman que la violencia que hoy vive en México ha sido generada por el Estado, que todo es culpa, como usted ha dicho, de que el presidente decidió lanzar al ejército a las calles a esta guerra absurda, que se asume en consecuencia que la solución es detener esta guerra. Sinceramente, Javier, pienso en este punto que la premisa está equivocada y que por tanto la conclusión a la que se llega también está equivocada. ¿Será cierto que todo es culpa del gobierno? ¿Que no tendrá nada que ver los criminales que los levantaron, los que los torturaron, los que lo asesinaron, los que aún esconden a los nuestros? A ver, Laura, de alguna manera, resumiendo, culpar al gobierno es un error, dice el mandatario mexicano. Y esta mañana hablábamos también de la corresponsabilidad del Ejecutivo, teniendo en cuenta que muchas veces es funcional a los objetivos, a los intereses. En concreto, ¿qué se podría esperar como resultado de este encuentro, teniendo en cuenta las posiciones claramente planteadas por ambos sectores? Así es, bueno, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ante esta posición del presidente, pues ha reiterado muchas veces, no todavía en esta reunión, que no cuestiona pues que las fuerzas públicas estén combatiendo a los criminales específicamente, sino la forma en que han actuado esas fuerzas públicas, porque ahora pues los agravios no solamente provienen de esos criminales que sí, en efecto, han desatado una guerra sin precedente, sino también de fuerzas públicas, incluso federales, del Ejército y la Policía Federal, y que pues debido a esta guerra entre los cárteles
de esta guerra que el gobierno ha emprendido contra ellos, pues ha escalado la violencia a niveles sin precedentes que han dejado pues nada menos que esa cifra terrorífica de los 40,000 muertos y pues una cifra indeterminada, pero son miles de desaparecidos por todo el país. Lourdes, aquí el poeta Sicilia empezó diciendo en el acto que hay muchos que dudan de que este diálogo dé frutos, porque las posiciones son encontradas, porque no se encuentra esa coincidencia para que el camino para que la estrategia gubernamental cambie. No se trata de sacar a las fuerzas federales, lo ha dicho también el poeta Sicilia, no se trata de sacarlas inmediatamente, sino de establecer plazos y se cambie toda la visión de seguridad nacional por una visión centrada en la seguridad de los ciudadanos y no en la seguridad de las instituciones como ha ocurrido hasta ahora. No hay grandes expectativas en muchos sectores, sin embargo, ha dicho Javier Sicilia, hemos venido al diálogo porque sabemos que ustedes tienen una responsabilidad y la responsabilidad es que establezcan un piso mínimo que ellos proponen sean los 6 puntos que se firmaron en el Pacto Civil Ciudadano por la paz, con justicia y dignidad en Ciudad Juárez, para empezar a cambiar el estado de cosas que prevalece en este país. Lo primero sería pues que se estableciera un plazo, de aquí debería salir este plazo para el esclarecimiento de los casos emblemáticos de varios asesinatos y varias desapariciones, los que aquí se han presentado y otros que se entregarán al presidente. Esto sería un principio. Y el segundo, pues una manera de empezar a pensar en el cambio de la estrategia, en el cambio de esta estrategia que no incluya, no dé prioridad a la militarización del país como la forma de terminar con esta ola delictiva que azota pues tantas ciudades y tantos estados de nuestro México. Lourdes. Bien, Laura, te agradecemos, vamos a estar atentos.